Yo me escucho entrecortado, esa es la realidad. Hola, Lisandra, ¿me escuchas? Se escucha muy bien, doctor, se escucha bien. ¿No sale entrecortado? No, nada. Bueno, ¿y ustedes me pueden ver en mi pantalla? Sí, podemos ver la presentación. ¿Y a mí no? No, vos no. Qué macana, a mí lo que quería que me vean. Y qué cosa esta cuestión virtual, che, qué seca, bueno. Vamos a hablar de todo un tema hoy. ¿Cuántos están hoy? ¿Cuántos están? 34. 34. Acá veo que están 34 en el grupo, si no me equivoco. Sí, Sabemos si están todos presentes, porque esta es una clase re importante. Eh, el principio de todo lo que hablamos, el principio de toda traumatología, que es el hecho de saber algo de huesos y cómo empieza todo. Lisandra, ¿te puedo pedir algo? ¿Me escuchas? decimos nomás, sí, ¿Me escuchas? te escucho, doctor. Bueno, si eventualmente no me escuchas más, sale muy mal. Yo tengo mi celular aquí al lado. Bueno, Entonces te pido que me llames y me avises, porque no sé cómo puedo saber yo si alguien me escucha o no, ¿no? A veces dale, se doctor, corta, ¿eh? ¿Está bien? está bien. Porque quiero que comprendan la clase y si alguien me quiere interrumpir, dice, profesor, y ya está. Porque yo corté el video porque quiero tener toda la pantalla a disposición. ¿Estamos? Dale, sin problema. Dale. El tema de hoy es, la vez pasada ya empezamos a hablar algo de esto y era el callo óseo. ¿Cómo empieza el proceso de consolidación de una fractura? ¿Qué es lo que hace que se induce a que se forme hueso? ¿Cuándo empieza a formarse hueso? ¿Y hasta dónde lleva? Yo siempre digo que el conocimiento de la biología, el conocimiento del comportamiento del cuerpo humano es lo que prima en la medicina, no solamente en traumatología, en todo luego. Que siempre tenemos que tener presente eh, cómo reacciona el cuerpo ante una adversidad, sea como esta que tenemos ahora, el virus, ¿verdad? Y qué tenemos que tener, qué tenemos que hacer nosotros para actuar bien como profesionales. Eso implica conocimiento, mucho conocimiento, razonado de las cosas, para agarrar a tiempo todo lo que uno va a hacer. Ahora, por ejemplo, están diciendo por la tele, por el diario, por la revista, por el WhatsApp, anuncian que van a empezar a tratar al COVID como un tratamiento ambulatorio de entrada y apenas se diagnostique y darle con todo al bicho. Nosotros como médicos sabemos que la prevención luego es lo ideal, prevenir luego es lo ideal. O sea, para eso existe la vacuna, evitar luego que se produzca la enfermedad. Dos, tratar de minimizar, una vez que vino la enfermedad, tratar de minimizar las complicaciones que tiene. Y tercero, eh, en lo posible, tratar de evitar las complicaciones. Entonces, ahora nos están diciendo de que el virus hay que tratar de entrada. Eso es algo básico que los gobiernos tenían que haber dicho de entrada y tratar como sea, no solamente lavando la mano y tapándose la boca. No, había cosas que se podían hacer, había sido que estaban ahí, no lo usamos, que no estaban demostrados. Nada lo está demostrado. Siempre es muy difícil de consolidar todo el conocimiento demostrando. Hay veces que hay que ser lógico nomás. Entonces yo en traumatología les daba un ejemplo. La vez pasada les preguntaba, ¿qué hace un perro cuando se rompe? Lisandra, ¿qué hace un perro cuando se rompe? Levanta la Una, patita.
levanta. La naturaleza, el tipo no habla, pero la naturaleza te está diciendo que lo que hay que hacer es inmovilizar. Inmovilicen para que no duela. O sea, al no doler, ya se calma el perrito y él levanta para que no le duela. O sea, la naturaleza nos muestra también y nos dice las cosas que tenemos que hacer. Entonces, cuando nosotros agredimos a la naturaleza sin conocimiento, sin saber con una base qué es lo que está ocurriendo, por supuesto que estamos exentos a riesgos. Y si ya sabemos y no lo hacemos, entonces pecamos negligente, que es mucho lo que ocurrió ahora con el tema del coronavirus. La gente sabe que tiene que cuidarse y no se cuida. La gente sabe que tiene que aglomerarse, se aglomera. A lo mejor salir a caminar, qué sé yo, ni el tapaboca es necesario. Pero tal vez estar a medio metro uno de otro, sí, ¿verdad? Bueno, y acá entremos a lo nuestro. Cuando se trata de una fractura, ¿cuándo empieza la consolidación de esa fractura? Es importante. Y no es que empieza después de que nosotros tratamos. No. Ahí dice que empieza en el momento mismo de la fractura. Por eso el callo óseo, la formación del callo óseo tiene una definición y dice ahí, a ver, lo voy a leer también. Es el proceso de neoformación ósea, de formación de nuevo hueso, normalmente inducido por una fractura. O sea, si es que no hay fractura y ustedes ven una neoformación ósea al lado del hueso, no es normal, porque no hubo fractura. Quiere decir que hay un proceso biológico que está induciendo a un nuevo hueso sin ser normal. Eso es patológico. Entonces, la neoformación, la fractura, inicia el proceso de consolidación del hueso. ¿Ven? Cuando se fractura un hueso, ese mismo momento se inicia el proceso de consolidación por medio de activación de factores biológicos, químicos, hormonales, desencadenando una serie de eventos progresivos que culminan con la reestructuración anatómica y histológica del hueso. Eso es lo que dice la definición. En conclusión, se rompe un hueso, empieza el proceso de consolidación en ese mismo instante que llevan a la reestructuración final anatómica y histológica. Cualquier cosa que hagamos en el transcurso de ese proceso de consolidación del hueso va a facilitar su consolidación o retrasar su consolidación. Entonces, ese es el ejemplo. Un ejemplo concreto nomás. Se rompió, ahí ven ustedes que tiene una fractura de tibia, rajado de arriba a abajo. Que si yo miro la fractura, digo, a la pucha, se rompió todo el hueso y a cualquiera le desesperaría, a pesar de que ni siquiera está desplazado. La cuestión es lo que haga de ahora en adelante, va a depender. De qué haga yo, va a depender que eso termine en un buen proceso. En este caso, si ustedes ven acá que hay un clavo, que hay otro clavo, probablemente es un tutor externo que después les voy a explicar en qué consiste y vean cómo hay una reestructuración anatómica completa de ese hueso. ¿Ven? Una recuperación anatómica total y con un procedimiento quirúrgico en el cual se respetaron muchos factores biológicos. Ahora, ¿de qué depende que ese hueso consolide? Ah, bueno, acá tenemos factores generales, factores locales, el nivel de compromiso de la fractura, el tipo de la fractura, el rango de la fractura, que después le explico en qué consiste, ¿verdad? Pasamos en esto primero, ¿verdad? La edad es muy importante, no es lo mismo una criatura que un viejo. Como yo voy a tardar mucho más que un chico, ¿verdad? Entonces es importante esa edad porque sabemos que los niños consolidan muy rápido, consolidan muy bien, tienen una buena capacidad de regeneración que va variando con la edad. El estado general se refiere a las morbilidades, a las comorbilidades que pueda tener otras enfermedades, diabetes, artritis, reuma, comorbilidades que puedan dificultar la consolidación de esa fractura. El estado nutricional es muy importante, un tipo bien fornido que otro, no se rompe fácil luego de hecho un jugador de fútbol comparado con alguien que no hace deporte.
El hueso está siempre mejor preparado en un deportista que en otro que no lo hace. La calidad de irrigación, hablamos en la primera clase de la localización de la fractura, de que la irrigación era muy importante y donde había más hueso normalmente, ¿verdad? Fracturas locales dice el tipo de fractura. Aparentemente una fractura eh, se diferencia de otra de acuerdo a la longitud, de acuerdo al grado a la anatomía misma de la fractura. Puede ser una fractura lineal, fractura oblicua, fractura transversal. Y todas las fracturas en sí determinan un tiempo de consolidación también. Hablamos en lugar de la fractura, que podía ser efisaria, epidiciaria. Sabemos que la epidiciaria consolidan más rápido. El grado de lesión de factores, el grado de lesión de tejidos blandos, tiene mucho que ver las partes blandas. Cuando se lesiona el hueso, no se lesiona solo. Va de afuera para adentro, es el brazo, el tejido celular subcutáneo, el músculo, hasta llegar al hueso, ¿verdad? La intensidad de la fractura de la lesión, del mecanismo de lesión, el tipo de hueso, el fémur es más grueso de todos, el, la del peroné se fractura fácil porque es un hueso fino. Y así, el nivel de compromiso, decimos, si solamente compromete hueso nomás o compromete partes blandas, complicados con nervios, vasos, órganos. Todo va sumando para que la fractura consolide más lento o más rápido. Hay fracturas completas, incompletas, únicas, dobles, simples, multifragmentarias. En síntesis, es muy largo todo lo que uno tiene que ver, pero todo incide, todo incide. Yo les puedo preguntar de acuerdo al tipo de cuál consolida más rápido, por ejemplo. La única, simple o las dobles. O esta, una fractura completa e incompleta. Incompleta sería una raya nomás, apenas que se vea. Y la fractura completa, la otra. Eh, esta única simple, por ejemplo, digo yo, ¿será lo mismo una fractura oblicua o una fractura transversal? ¿Cuál pegaría primero, verdad? Vamos a ver un poquito una imagen acá. Esta. Vean, por ejemplo, esta fractura oblicua larga acá. Y esta es una oblicua larga también. Y supóngase esto es una oblicua corta transversal. Yo le preguntaría, ¿cuál pegaría? ¿Esta más larga o esta más corta pegaría más rápido? La lógica dice que la lógica aparentemente dice que esta pegaría más rápido, porque es más pequeña, más incompleta. Pero sin embargo, las fracturas oblicuas largas pegan más rápido. ¿Por qué? Y porque sangra más, hay mayor interfase de contacto de la fractura, mayor irrigación, mayor posibilidad de que consolide más rápidamente. Increíble, pero es así. Las fracturas largas, donde hay mayor oposición de hueso, consoliden más rápidas que las otras. Bueno, ¿qué promueven la consolidación? ¿Qué dificultan la consolidación de las fracturas? Toda una lista completa de qué factores dificultan y qué consolidan más rápido, qué facilitan la consolidación. Las hormonas, las vitaminas, factores de crecimiento. Acá hay algo que dice el ejercicio y cargas controladas. ¿Qué concepto, por ejemplo, tienen ustedes respecto a qué es bueno? Si inmovilizamos completamente las fracturas o empezamos a movilizar en cuanto se pueda. ¿Qué nos dice el razonamiento? ¿Vamos a dejar la fractura hasta que se pegue con un yeso o vamos a moverle rápido? A ver, ¿qué opinas? ¿Quién opina? Lisanda o cualquiera que la ayude, ¿qué opina? ¿Hay que movilizar esa fractura lo más rápido que se pueda o hay que dejarle quietito hasta que se pegue? Creo que hay que dejarle quietito hasta que se pegue, ¿verdad?
Eso sería lo lógico, ¿verdad? ¿Verdad? Eso sería lo lógico. Pero ¿qué nos enseña el perro? Al perro no lo operamos. Yo siempre uso la idea del perro, que es lo más común que hay, pues lo que tenemos más en vista. Me dijiste que levanta la patita, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Y después qué hace? Y con el tiempo va probando otra vez para pisar. El tiempo va probando. ¿Y después qué pasa con más adelante con el tiempo? Y ya camina, o sea, rengueando, Ya pero baja camina control. normal. No, no camina normal, o sea, renguea. Claro, renguea. Y después va rengueando a poquito. ¿Y después el rengueo va pasando o no? ¿Va a ¿Cómo? terminar o renguea por vida? Si pegó todo bien, ¿qué pasa? ¿Camina normal o renguea por vida? Si pegó todo bien, creo que va a caminar atrás normal. Normal. Bueno, ahí el perrito nos enseñó cómo evoluciona, qué es lo que hay que hacer, nos está diciendo. Él se quedó quieto. No, la primera semana se quedó quietito, acostado a la casa. Tenía que llevarle la comida y apenas se levanta. ¿Verdad que es así? Cuando él va probando sus pies y cuando se da cuenta que no le duele tanto, empieza a apoyar de a poquito, va rengueando y va apoyando a poco. ¿Verdad que así es? Cuando pasó más tiempo, ella se siente más seguro porque ya pisa más y camina más sólido y ya pisa más la patita. Y finalmente termina caminando normalmente, aunque renguee por vida porque le quedó más corto una pierna, pero ella camina bien. La naturaleza nos mostró ahí de que no hay una necesidad de inmovilización absoluta de la fractura. No hay necesidad que se quede quieto. Entonces, yo te pregunto, Lisandra, hoy, ¿te fracturas vos? Quiera que no, ¿verdad? Pero cualquier otro compañero, se fractura la pierna. ¿Te imaginas quedarte en cama 4 meses por una fractura de tibia? ¿Te imaginas? Mucho tiempo. ¿O no te imaginas? No, realmente. No realmente, exacto. No realmente. Tu cerebro se niega a que te quedes quieta. Entonces, tenemos que tratar esa fractura y ahí es donde entra el conocimiento traumatológico. Actualmente es imposible tener a un paciente encerrado quieto durante 4 meses hasta que pegue la fractura. No le puedo decir a un tipo o a un alumno, y mira, este año perdés porque te rompiste el brazo o porque te rompiste el tobillo. No puedo decirle en esta época. Dos, ¿puedo dejarte de tratar y ponerte en yeso? Puedo. Te voy a poner en yeso 4 meses. No va a aguantar. Imposible. La muñeca inmunizada 4 meses. Difícil. Entonces tengo que tratarte y al tratarte lo tengo que evaluar. Si esa fractura voy a dejar hasta que consolide con el yeso o tengo que mover. Eso se llama tratamiento funcional de las fracturas. Entonces tengo el mejor método para que tu pierna consolide mientras se realiza el tratamiento. Es decir, mi conocimiento, de acuerdo al tipo de fractura, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu condicionamiento físico, yo tengo que decidir qué tipo de tratamiento voy a hacer. O es no quirúrgico o es quirúrgico. Lo concreto es lo que les dije, es de que no te vas a quedar quieta 4 meses. Cuando yo empecé traumatología, cuando yo hacía traumatología en el año 1985, en el sexto curso de la facultad, nos enseñaban inmovilizar la fractura hasta su completa consolidación. Era una locura, ¿verdad? Y con el tiempo aprendimos de que inmovilizar una fractura durante todo ese tiempo genera más complicaciones que beneficios. Que vamos a ir dando con el tiempo, ¿verdad? Pero por lo menos ya se graban, ya se graban. El proceso de consolidación inicia con la fractura en el primer momento de la fractura. Por lo tanto, desde ahí hay que cuidarle, desde el primer día que se rompió. Dos,
continúa con el tratamiento adecuado que le podemos hacer a esa fractura. 3. Los condicionamientos que rodean al paciente, a la fractura, son cruciales para que tengan éxito en el tratamiento de la fractura. Entonces, segunda conclusión, dijimos en el primer día de la fractura. 2. No es inmovilizar la fractura hasta su completa consolidación. Ese ya es un concepto, como se dice normalmente, perimido y erróneo. La fractura no se inmoviliza hasta el final para que pegue todo. Por el contrario, actualmente el tratamiento va cambiando el concepto del tratamiento de la fractura. No es inmovilización hasta que consolide totalmente. No. Es la inmovilización funcional del paciente. Inmovilización funcional del paciente mientras dure el proceso de consolidación de la fractura. Tengo que tratar, tengo que ponerte lo mejor posible y desarrollar tu vida normal. Bueno, ahí ya vamos a ir viendo cuántos tipos de consolidación hay. ¿Me están siguiendo? Sí, doctor. Bueno, atiendan bien los conceptos que estamos grabando porque esas son las cosas que yo quiero que se graben. Entonces, ¿cuándo empieza el proceso de consolidación? En el primer momento. ¿Cuándo se rompió? ¿Qué ocurre ahí? Hay una fase de impacto, de inflamación de la fractura. O sea, en la fase de impacto sangra. Y en la fase de inflamación es la que genera el dolor, la estimulación de las terminaciones nerviosas en la fractura. Acá empieza a sangrar. Bien, ¿se ve mi cursor cuando yo muevo o no? Sí se ve. Se ve, doctor. Bueno. Ok. Esto empieza a sangrar. Empieza a sangrar, levanta el periósteo de la zona, se moviliza todo el hematoma en esta zona. Las citoquinas que se producen irritación de las terminaciones nerviosas del periósteo y duele. Hay una ruptura completa microscópica de los fragmentos de las células ahí que hacen que empiecen a funcionar los osteoblastos y los osteoclastos. Y todo el proceso químico hormonal que se produce en el momento de la fractura por ruptura, porque llega sangre ahí, inicia el proceso de consolidación. La hemorragia, acá al romperse huesos los vasos sangran, se produce una hemorragia y ahí inicia el proceso de consolidación. Con la hemorragia vienen osteoblastos, células madre, hormonas, citoquinas y todo que va a facilitar el proceso de consolidación. Pero también, al mismísimo tiempo, hay un proceso inflamatorio que se provoca por las citoquinas que hay. Como todo se mueve el hueso, el periósteo, las terminaciones nerviosas fracturadas, origina dolor y cuanto más se mueve, crepita. Por lo tanto, la crepitación se convierte en el único criterio patognomónico de que hay una fractura. O sea, ¿cómo yo sé si se golpeó y hay una fractura? ¿Cómo puedo saber sin radiografía, por ejemplo? ¿Cómo puedo saber si hay una fractura? A ver, por lo que le acabo de decir, no hay radiografía. Pero yo digo, le llega el paciente a mi consultorio o a mi guardia, le toco, digo, acá hay fractura. ¿Cómo? ¿Por qué digo que hay fractura? Crepitación es el sonido de... ¿Qué dice acá? Crepitación. Crepitación es el sentir el crujir que hacen los huesos cuando se mueven. Eso es crepitación. Lógicamente, si está hinchado, inflamado, le duele, no puede mover la pierna y no hay crepitación, ¿es fractura? No. Puede ser una patada, una linda patada que haya recibido en la cancha nomás. Que de hecho hay luego. No significa que haya fractura. Por lo tanto, la crepitación, que el crujido que realizan los huesos cuando se rozan,
Eso es lo que genera el diagnóstico patoneumónico de una fractura. ¿Quedó anotado, verdad? Bueno, esa sangre que se genera ahí, pronto coagula y forma lo que se llama el hematoma. O sea, forma esto. ¿Ven? El hematoma alrededor de la fractura. Ese hematoma, a ver, tengo una imagen acá. Ese hematoma va generando una especie de puente a nivel de la fractura, genera una especie de puente que finalmente se traduce en esta imagen, que es la consolidación final de la fractura. ¿Qué pasa ahí en esa etapa? En la primera parte, cuando sangra, la rotura de los vasos, ¿verdad? Hace que genere una necrosis acá de estos extremos fracturados. Entonces, a medida que pasan los días, esta necrosis se ve mejor. Esta no es a veces puede ser una placa de entrada, pero miren acá cómo parece que está entradito aquí, se ve allá al borde. O sea, acá se ve nítidamente la fractura. Este ya no es el primer día, pero por lo menos muestra gráficamente cómo en la radiografía se notan los extremos fracturados, todo especulado. ¿Por qué eso? Y porque hay una necrosis de los extremos fracturados. Esa necrosis de huesos va a ser devorada por los osteoclastos. Devoran los osteoclastos esa zona. Pero al mismo tiempo, cuando sangra, se van formando nuevos vasos. Nuevos vasos. Hay una neoformación de vasos que van cruzando las fracturas de un extremo al otro extremo. Esta neoformación de vasos trae sangre, oxígeno, fibroblasto y va haciendo todo lo necesario para que acá se forme una especie de tejido fibroso. ¿Ven? Primero un tejido fibroso. Después ya hay depósito de cartílago y llegamos a la segunda fase, que es la formación de fibrocartílago. En esta segunda fase, ¿cuánto tiempo tardamos para llegar de acá a acá? Y el perrito levanta la pierna y no baja hasta que pase por lo menos 2 semanas. En la primera semana ni en pedo pisa con esa piernita, porque duele. Y si cualquiera se haya roto el dedo, se va a dar cuenta que tampoco va a mover porque es así corocho. Demasiado duele. ¿Duele por qué? Porque la fractura es nueva, porque todavía hay crepitación, porque todavía hay movilidad, porque los osteoclastos están trabajando, absorben el tejido necrótico, porque hay estimulación de las fibras nerviosas, entonces todavía duele. De la primera semana a la segunda semana, esos neovasos que están acá depositan fibroblastos. Los fibroblastos llevan tejido fibroso, llevan células cartilaginosas, llevan vasos nuevos, llevan nervios. Lo que sigue, todo ese menjunje que hay, que se crea acá en la segunda semana con este tejido fibrocartilaginoso que se está formando, empieza a no doler. ¿Por qué? Porque llega mucho tejido conectivo y empiezan a formar, como le digo, el callo fibroso, que está compuesto por tejido fibroso, cartílago, y eso todavía no, va a empezar a poquito. Entonces todo eso envuelve al hueso por dentro y por fuera, formando un puente que permite estabilizar, y acá está la respuesta, ya no crepita. Ya no crepita, mano, y ya no hay dolor. O sea, todo ese extremo fracturado que tiene el periósteo que hace que duela cuando se mueva, está cubierto ya por tejido fibroso y por tejido cartilaginoso, entonces ya no duele. A las 2 semanas se puede tocar el hueso, se puede mover, el perrito se levanta, apoya, ya no se mueve la fractura, ya no duele. Purete, dice el tipo, ya no duele, ya coea tú. Y ella se empieza a mover. Lo mismo ocurre con un paciente que estamos tratando. De acuerdo al tipo de hueso, de acuerdo a la localización, ya podemos decirle al paciente
con un tratamiento hecho, por supuesto, con un yeso, yo le puedo decir con una rotura de tobillo, puedes mover. Puedes empezar a pisar con una fractura de mano, de muñeca, puedes empezar a mover los dedos. Con una fractura de tibia y puedes apoyar con tu muleta. El tipo, el perrito, va a ir apoyando a poco. Y el ser humano, ¿qué va a hacer? Va a apoyar de a poco. ¿Qué te parece, Lisandra, que estoy contigo hoy? Yo le digo, puede pisar un poco. ¿Y él qué va a hacer? ¿Va a pisar un poco? Normalmente el ser humano es el único animal que no entiende lo que se le dice. Ese tipo no va a pisar poco. Ese tipo va a pisar hoy un poco, mañana va a pisar más, ese día, y así ya se va a ir. Cada día va a pisar más. Pero claro, él tiene su yeso, entonces no le duele, pues. El perrito no tiene, entonces mantiene levantado y espera nomás, más lentamente. El hecho de que el ser humano es un animal que no entiende lo que se le dice es más dificultoso, entonces hay que cuidarle mucho más. De ahí que el yeso no es suficiente por lo general y se le pone una placa, una placa de titanio dentro, pegado al hueso, dentro del hueso, para que ayude a esa pisada. Y ahí sí, cuando ya tiene su material adentro, el mismo paciente se siente más seguro y empieza a pisar más. Pero tiene que ser una cirugía bien hecha de tal manera que permita luego que pise. De hecho, hay cirugías que con el tiempo vamos a ver que son así, están hechas para pisar lo más rápido posible y lograr la recuperación funcional. Entonces, aquí estamos cumpliendo otro parámetro que yo les pregunté. ¿Hay que inmovilizar completamente hasta que pegue? No. Hay que dar carga. Carga les digo en el sentido de movimiento de la mano o apoyo del pie. Hay que dar carga. No es, ¿por qué? Para eso encuentra sentido. Ahí no se va a pegar. No, por el contrario. El movimiento muscular, las terminaciones de los tendones se convierten en el látigo, así como suena, en el látigo que le estimula a los osteoblastos que se peguen. Cuanto más inmovilidad hay, el cerebro, como no hay actividad muscular, el cerebro interpreta como que ese hueso está amputado, ese miembro está amputado. Entonces, no generan los osteoblastos más hueso porque no hay un estímulo mental cerebral para que pegue. Esa es la realidad, está demostrado. Entonces, hay que darle carga, hay que darle movilidad para que el tendón estimule a los osteoblastos a que pegue. ¿Y por qué carga? ¿Por qué carga? ¿Por qué tengo que decirle que pise? Porque una cosa es que mueve y la otra es que pise, ¿verdad? Porque está demostrado que hay que ir comprimiendo de a poco. El hueso tiene que sentir peso para que se endurezca. De lo contrario, no ocurre. Es como que hagan un revolco con la pared y haya siempre humedad. No se va a pegar. Entonces, los albañiles, para que el cemento pegue, le ponen ventilador o abren o ponen calentador para que el hueso se pegue, para que, perdón, el cemento pegue más rápido. Y acá en el ser humano ocurre algo similar. Para que el hueso se pegue, hay que movilizarle, porque ya le dije por qué, y hay que darle carga. La carga la carga progresiva y controlada se convierte en otro estímulo para que el hueso pegue. Se dan cuenta que ya nada es inanimado. Y así sigue. El fibrocartílago, en base al estímulo de movimiento, no del foco de fractura, del movimiento de la articulación y de la carga controlada que se comprime contra hace de que los osteoblastos en la zona cada vez generen más hueso y vayan aceleradamente hacia el proceso de consolidación. Finalmente, una vez que consolidó el hueso, ¿verdad? Una vez que pegó, llega la etapa de remodelación. No es que el hueso se queda así como está nomás, no. Se remodela otra vez, se vuelve otra vez churro. Lógicamente, cuanto más joven es, menos visibilidad de la fractura, pero a medida que entramos con la edad, la consolidación termina siendo,
como esta imagen. Acá. Acá se rompió, está en la segunda fase, tercera fase, la segunda fase, que es el fibrocartílago ya, acá ya pasó más de unos cuantos días, se ve demasiado bien, pero esto que está así asustador, pero aquí se va rellenando el fibrocartílago. En la tercera etapa, ¿verdad? Ya empieza a haber callo, ¿verdad? Acá ya hay callo, ya no es más callo blando. Es una mezcla de callo blando con callo duro. Esta imagen que aquí, que es el envoltorio, el hematoma, se va rellenando de hueso a poco. Primero fue tejido fibroso, fibrocartilaginoso, y ya se va rellenando de hueso. Y acá ya se rellenó todo. Esto se tiene que remodelar. Claro, si es una criatura, esto queda liso, se remuela todo. Pero en el adulto ya queda así como un pitoque. Bueno. ¿Quedó claro ahí el tema de la consolidación? ¿El callo? ¿Quedó tema alguna pregunta sobre el callo acá que quieran decirme, quieran preguntarme? Muy claro para mí, doctor. Tenemos 5 minutos acá Todo para bien, doctor. hacerme las preguntas que les plazca. Después tenemos otros 20 minutos para hablar de consolidación. ¿Alguna pregunta? Pues a mí no se me ocurre ahora. Algo más que quiera transmitir. ¿Seguimos? Todo claro, doctor. Muy bien, oímos. Vamos a suponer que el hueso ya se pegó. Ya opama. Ahora, aprendimos bien callo. Ahora, si aprendimos bien callo, vamos a llegar a buen puerto con la consolidación, porque vamos a encontrar tipos de consolidación. Y básicamente hay 2 tipos nomás de consolidación. Si yo le di pelota al hueso, la atendí como debe ser, puedo llegar a esto, una consolidación primaria. Si yo no la atendí luego, como el perrito no la atendí, igual se va a pegar la fractura, puedo llegar a esto, a una consolidación secundaria. Se curó solito o le traté e igualmente establecí un conocimiento natural y una aplicación técnica adecuada para llevar llevar a una estabilidad relativa hasta que consolide el hueso. Es bien complicado, ¿verdad? Bueno, si yo veo una fractura, lo primero que me pregunto es, ¿cómo le voy a tratar? ¿Quiero una consolidación primaria o una consolidación secundaria? Si voy a tratar de lograr una consolidación primaria, tengo que elegir un tipo de cirugía. Si voy a tratar de hacer una consolidación secundaria, tengo que elegir otro tipo de cirugía. ¿Por qué es importante la consolidación primaria y secundaria? ¿Por qué me voy a poner a complicarme la vida? Porque en la consolidación primaria necesariamente, probablemente tenga que tocar el foco de fractura. Y en la consolidación secundaria puedo colocar simplemente un yeso o operarle también, pero sin tocar el foco de fractura. Primera pregunta a cualquiera. Por lo que leímos hasta ahora, ¿qué prefieren ustedes? A, abrir el foco de fractura y dejar la fractura como estaba luego. O B, dejar evolucionar el callo utilizando mis conocimientos para llevar a un nivel de consolidación en el cual no toque el foco de fractura. ¿Te animás a tocar el foco de fractura, Lisandra, o no? Yo voy a continuar la clase de acuerdo a tu respuesta, hermano, no importa que sea sí o no. ¿Qué me decís? ¿Tocar o no tocar el foco de fractura? Una pregunta, doctor. ¿Cuáles serían las probables consecuencias de tocar el foco de fractura? Ahí me quiero ir. Si yo decido tocar la fractura, estoy tocando el callo óseo.
¿Y cuál es el principio de la consolidación de la fractura? El callo óseo, como estuvimos viendo, ¿verdad? Puedo llegar a este tipo de consolidación primaria, pero después de tocar el callo óseo que tiene sus riesgos. No quiero tocar. No voy a tocar, no voy a tocar. Voy a dejar así como está. Probablemente no le deje así como estaba. Voy a tocar eso para llevar a consolidar la fractura a través de una consolidación secundaria y darle una estabilidad relativa al hueso. Entonces, ¿qué es estabilidad entonces? La estabilidad de la fractura es lo que yo voy a permitir como médico llevándole hasta la consolidación. Por lo tanto, mi hueso tiene que soportar cierto grado de movimiento. ¿Por qué? Y porque yo le voy a decir movete, caminá, hace esto, hace lo otro. Yo le voy a decir movete, porque yo sé que el mover me va a facilitar la fractura. Está bien, ¿verdad? Hasta ahí me siguen. Por lo tanto, si yo procedimiento y me queda la fractura inestable, no logro fijar la fractura de una u otra manera, ese se va a mover y me va a retrasar la consolidación, ¿verdad? En cambio, si yo movilizo, o sea, si yo trato esa fractura, le doy cierto grado de estabilidad controlada y sufre un poco de desplazamiento controlado, va a pegar. Eso es con un yeso. Si yo opero a ese paciente tocando o no esa fractura, voy a evitar que se mueva y voy a lograr eventualmente también una consolidación de la fractura. Si yo abro esa fractura, le coloco una placa, le coloco unos tornillazos, a ver, como esto, ¿verdad? Acá hay unos cuantos tornillos de la fractura y este. Toqué el foco de fractura, pero ¿qué logré aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tornillos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 corticales. Acá está la fractura oblicua y le puse estos tornillazos. Voy a lograr una estabilidad absoluta a la fractura. ¿Me siguen? Acá yo voy a lograr una estabilidad absoluta a la fractura. Y entonces va a haber lo que se llama una consolidación primaria. ¿Qué es eso? Si yo logro una consolidación primaria, una inmovilización absoluta, una estabilidad absoluta en el foco de fractura de esta manera, los osteoblastos van a crecer, van a crear puentes nomás ya acá. Van a crear puentes, los vasos van a cruzar de aquí a aquí, de esta manera, y se va a seguir prácticamente la anatomía del hueso. Va a haber una consolidación primaria. Quedó tan bien, tan perfecto, que hay una consolidación primaria. Elegí un método por el cual coloco placa y tornillos. Eso es una estabilidad absoluta con una consolidación primaria. Plan B. ¿Cuál es el inconveniente que yo tengo para lograr esto? El inconveniente técnico que tengo para lograr esto. A ver. ¿Cuál es el inconveniente que tengo? Si pongo yeso nomás voy a lograr esto. Si pongo un yesazo nomás voy a lograr que este hueso esté así mismo como está aquí. Creo que no. ¿Sí o no? Claro que no, muy difícil. Después de la reducción va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que abrir? ¿Qué tengo que hacer? Abrir. Esta es la fractura. Tengo que abrir. Para lograr esto, colocar esto, tengo que abrir. Y al abrir, ¿qué toqué?
¿Qué toqué al abrir? El callo. El callo, o sea, no hay todavía callo, el hematoma. Todos los factores de consolidación que me permiten lograr una buena cirugía, una buena evolución, yo toqué eso. Entonces, mi ciencia de la osteosíntesis tiene que ser muy perfecta. Colocar, primero que el médico tiene que saber muy bien lo que hace. Mi técnica quirúrgica tiene que ser muy adecuada. Mi material de osteosíntesis tiene que ser re sólido. Mis tornillos tienen que estar bien colocados. O si no, me ha mandado una cagada como le mostré en la otra clase, la primera diapositiva, donde estaba un húmero también bien abierto. ¿Se acuerdan la imagen? En donde había una fractura que yo le dije, fue muy mal hecho. Puedo hacerlo y voy a lograr esta imagen. Placa, consolidación primaria, ¿bien? La cortical sigue, la cortical, luego Nambrena, luego la gran pistola. Logré esto, qué capo soy. Miren lo que es la histología. Cortical, cortical, con cortical, con cortical, con cortical. Miren los vasos, cómo atraviesan entre esas fracturas. Y acá está el callo óseo. Este es el lado donde estaba la placa y este es el lado donde no estaba la placa. Acá, la placa estaba aquí arriba, estos son los tornillos ya. Pero miren cómo quedó. La gran flauta, esta es la histología. Eso se llama consolidación primaria. El grave inconveniente que tengo es que tengo que abrir el foco de fractura para colocar este material. ¿Estamos hablando a lo obsoleto? No, claro que no. Si la habilidad del cirujano es buena, si la técnica utilizada es buena, si el material es bueno, y voy a lograr esto. De hecho, esto es lo que hacíamos. Pero en este momento, hoy, actualmente en la medicina traumatológica, no es lo ideal, porque cuesta mucho hacer eso. Lograr una estabilidad como la que estoy pretendiendo, una estabilidad y llegar a un callo óseo primario, medio complicado. Prefiero esto. Llegar a una osificación secundaria nomás. Darle una estabilidad relativa nomás al hueso y lograr una consolidación secundaria. Digamos que estamos en un 80-20. 80% de los traumatólogos actualmente optamos por una estabilidad relativa y una consolidación secundaria. La estabilidad relativa implica la colocación de un material adecuado al hueso, implica que el paciente sea entendido, si no vamos a hacer más ganada. Bueno, por lo tanto, la estabilidad es inherente al hueso y la rigidez es inherente al material que yo le voy a poner. Estabilidad es lo que yo quiero lograr con el hueso y rigidez de la fractura lo doy con el material. El material es el que tiene la rigidez, tiene que tener la rigidez suficiente para mantener la estructura ósea ahí sin sufrir deformaciones ante una carga. Ahí está, al que se la somete. Ahí estamos, consolidación primaria, consolidación secundaria. Ahí, bueno. Esto para repasar nomás, a la mano izquierda, a la izquierda se ven cómo yo voy a respetar el proceso de consolidación. Primera etapa, el hematoma, segunda etapa, callo fibroso, tercera etapa, callo óseo blando, acá ya empieza a haber callo óseo y el callo final, con la remodelación ya. En realidad, esta imagen tendría que haber estado un poquito más levantada para que se quede de esta manera, para que quede de esta forma. Actualmente es 80-20, 80% respetamos el proceso de consolidación normal de la fractura apoyado por un sistema de rigidez que coloca al médico para que eso progrese. ¿Cómo hago? Esto es una imagen acá asustadora, ¿verdad? Parece ser que yo con esta imagen, con una consolidación primaria que vean acá, porque esto es una consolidación primaria.
le di estabilidad absoluta y el hueso pegó de la gran flauta, ¿verdad? Parecería ser que hice lo que no debo, abrir todo el foco. Me voy acá arriba y tiene un caño metido, eso desde allá arriba, fijado con dos. Un feroz callo. A la miércoles. Acá hay una estabilidad absoluta, a una estabilidad absoluta con una consolidación primaria. Acá hay una estabilidad relativa con una consolidación secundaria. ¿Verdad? Este fue maltratado comparado con este, o esto está bien tratado. Porque acá se ve callo óseo y acá no se ve. ¿Verdad? Bueno, pregunta, ¿este está maltratado comparado con este? Porque la misma zona es fémur distal, fémur distal. Fémur distal tratado con una placa, fémur distal tratado con un clavo. ¿Les parece que este fue maltratado en comparación con este? A ver, cualquiera, no importa que se equivoque. Vamos a esta imagen. Este está demasiado lindo, ya sabemos que fue bien tratado. Y este no fue mal tratado o está bien lo que se hizo. Estaría bien porque se preservó el callo óseo. Oh, no. Este hizo el doctor Francisco González, R4 de cirugía, y este hizo el doctor Rodríguez, el burrazo del doctor Rodríguez que le metió un caño. El paciente mira esto y dice, está mal curado. El paciente mira esto y dice, qué bien curado que está. Claro, acá ni se ve el callo y acá se ve. Esta imagen es la que los pacientes no quieren ver. Asumen de que superó mal. La ignorancia les hace asumir. Y tienen que pasar media hora o más explicándole que esto es un proceso biológico normal. Este está bien tratado, la misma fractura que esta, y esta está bien tratada. Se eligieron caminos diferentes. Aquí se le dio una estabilidad absoluta con una consolidación primaria. Aquí se le dio una estabilidad relativa porque esto se siguió moviendo. Entonces el cuerpo, como se siguió moviendo, el cuerpo genera más hueso que aquí. Como acá estuvo quietito, el puente óseo fue directo, pero como acá se estuvo moviendo, trabajaron más los osteoblastos y fabricaron más callo. ¿Cuál preferirían ustedes ver en su propio hueso? ¿Esta imagen o esta imagen? ¿Esta o esta? ¿Cuál prefieren ver? ¿Esta o esta? Perdón, ¿cuál prefieren tener? ¿Esta o esta? Dale, a ver, díganme. Esta, ¿verdad? ¿O no están de acuerdo conmigo? Hola. La menos cara. ¿Cuál? Esta. La que es menos cara, doctor. Esta. No sé cuál es más caro. Los dos son caros. No hay nada barato acá. Y los dos son el mismo precio. Acá ya no hablamos de precios. Personalmente, y la mayoría de los traumatólogos, preferimos tener esta imagen a esta. Porque esta implica que hubo una estabilidad relativa y el hueso se fue formando en mayor cantidad que aquí. Ya se rompió. Pues bien que haya más callo que lo habitual. Es un criterio. Métanle. Entonces, actualmente, esto que ya es abrir completamente, ya no hacemos más. Van a ver después imágenes en el cual colocamos placa
pero no nos interesa ya, no nos interesa que ver una imagen como la de abajo, porque lo que queremos es ver esta imagen. Porque para llegar a esto, ¿verdad? Para llegar a la parte de abajo, tuvimos que abrir y dejarle demasiado bien. Entonces, preferimos no abrir. Todo lo que yo le estoy explicando, estamos tirando a respetar el callo óseo y a no abrir el trazo de fractura porque esa es la tendencia. Sin desmerecer al que abre y utiliza una buena técnica para llegar a la consolidación de la fractura. Entonces, son dos maneras de llegar a un mismo resultado en una misma zona anatómica. Fractura de fémur distal con una estabilidad rígida y consolidación primaria. Fractura del fémur distal en la que se eligió una estabilidad relativa, porque el hueso se sigue moviendo acá, pero con una consolidación secundaria con un ferohueso. Esto es lo que preferimos naturalmente ahora. Y es para repetir nomás, estabilidad absoluta cuando no existe movimiento entre los fragmentos de una fractura. Estabilidad relativa cuando existe movimiento entre los fragmentos y limitado hasta 5 micras. Eso ya es el estudio, eso es lo que se permite. Por eso los materiales tienen que ser bien adecuados para llegar a una estabilidad relativa. Conceptos. La estabilidad absoluta. Te escucho. Tengo una pregunta, doctor, y creo que más que nada es, tipo, No de los importa. dos métodos, ¿cuál es el que tipo dejaría menos cicatriz por ahí si una persona que, qué sé yo, trabaja con su estética o algo así? Tipo, qué sé yo, una persona que sea modelo o algo así. ¿Cuál de los dos Y, métodos deja menos cicatriz, por así decir? bueno, y esta deja menos cicatriz. Porque Mm, acá no se abre el foco de fractura. Y acá se abre. mm, Pero esta deja cicatriz también, dejan el fémur, porque esta se mete por el fémur y lo otro se mueve, lo otro se mete a través del foco de fractura y deja deja, en el mejor de los casos, deja unos puntitos. Cuando vayamos más adelante le voy a mostrar imágenes, porque ahora ya no se abre luego como un bife. Se mete la fractura, o sea, se mete la placa por una herida pequeña, pero definitivamente esta deja menos cicatriz. ¿Otra cuestión? gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, vamos a concluir. La estabilidad absoluta favorece la consolidación primaria, dijimos, por primera intención, sin formación de callo óseo erróneo. Forma callo óseo, solo que no es importante, no es grande. La estabilidad relativa favorece la consolidación secundaria por segunda intención con formación de gran callo óseo. La inestabilidad, ya dijimos, favorece la presencia de retardo de consolidación. O sea, si a este yo no le cuido, el paciente es niembotabú y no hace lo que yo le digo, no va a pegar. Va a pegar lento, no va a pegar luego. Y hasta puede romper el material. Este tipo de procedimientos tiene el inconveniente de que el paciente tiene que ser muy entendido. Por acá nos molesta mucho porque en la placa de abajo es una estabilización rígida. Tiene que pisar, caminar para que esto se rompa y no funcione. Acá no puede caminar, pero tiene que seguir estrictamente las indicaciones del médico para ir pisando progresivamente. Bueno, ¿cómo continuamos con esto? Y radiológicamente, cuando empieza a moverse, se empieza a ver fractura, se empieza a ver la consolidación de la fractura. Le mostré la imagen del húmero, creo que era esta, no, al empezar esta, para mostrar Así se empieza a ver cuando empieza a consolidar esto. Quiere decir que estamos yendo por buen camino, ¿verdad? Pero puede quedarse ahí y no continuar. Por eso dice acá, acá, hay que hacer una radiología con la consolidación para que radiográficamente se muestre el paso del hueso radicular a la cortical. Clínicamente, en los pacientes que van curando hay un aumento de la rigidez y del hueso, de la movilidad, porque hay un proceso de mineralización ya que estabiliza el foco de fractura y elimina dolor. Ahí está. A medida que hay callo óseo duro, se va eliminando el dolor. Una etapa. Esto es un tratamiento no quirúrgico. Se rompió, acá se rompió. Esta es una fractura, no,
No, es la primera imagen. Acá ya hay, si ustedes miran aquí, ven que acá empieza a bombarse un poquito y acá también está bombado. Quiere decir que no, es una fractura, una radiografía del primer día. No, debe ser el cuarto, debe ser ya del cuarto mes más o menos. Ya hay una consolidación, ya hay un puente óseo. Pero así se fija. Siguió continuando. Acá también se nota el proceso de consolidación como va continuando, ¿ves? Y acá ya se nota cuando ya pegó todo. Estas son distintas imágenes en distintos momentos. Esta igual que esta. Estas dos son iguales en tiempo y este ya es cuando pegó todo, que equivale a esto que está acá. Son las etapas de consolidación de la fractura que uno puede seguir radiográficamente. Acá está otro. Lo mismo. ¿Ven la fractura? El callo óseo, esto fue una estabilidad relativa, no quirúrgica, se trató con un yeso. Se eligió por una estabilización secundaria relativa y una consolidación secundaria, pero anduvo muy bien. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué voy a elegir? Voy a elegir esto, ¿verdad? O voy a operar. Esa es mi decisión en un momento dado. Para que vean que en los dos casos podemos llegar a buen término cuando se elige el tratamiento y se hace en forma adecuada. Acá hay yeso, nada más. Y acá no. En este punto, aquí en esta fractura, hay una fractura bien desplazada, bien móvil, pero quedó bien aposicionado. El hueso, probablemente el cirujano va a elegir una esterilización relativa para una consolidación secundaria, con un yeso. Por eso un ejemplo. ¿Qué eligió acá? ¿Esterilización primaria o esterilización rígida o esterilización relativa? ¿Qué eligió acá? A ver, ¿qué eligió el cirujano? ¿Esterilización relativa o esterilización absoluta? Relativa. ¿Eh? Relativa. Va a tener una relativa, ¿verdad? Metió unos clavos allá arriba. Esto va a ir pegando aquí, va a ir pegando acá. Acá ya se nota cómo va pegando y cómo consolidó completamente. Y apenas con dos clavitos acá, ¿verdad? Es un paciente joven, esto es cartílago. O sea, eligió esto porque el paciente es joven y él sí o sí va a pegar. Esa es la realidad. Sí o sí va a pegar y bueno, va a ser una consolidación secundaria. ¿Y este que eligió? Una absoluta sería. Una estabilidad absoluta. Consolidación primaria. Acá consolidación secundaria y primaria. ¿Ven? La misma fractura del mismo brazo. Esto es un poco más arriba nomás y esto un poco más abajo, pero es el mismo hueso. El mismo brazo. Con decisiones diferentes, pero cómo se pueden llegar a un mismo punto tomando decisiones diferentes. Alternativas quirúrgicas diferentes nomás. Por eso en este tipo por eso el conocimiento, como yo le digo, es tan importante para no, si yo elijo una cosa, tengo que saber bien por qué. Este, por ejemplo, es joven y este ya es más adulto. Entonces el cirujano prefirió una esterilización absoluta. Este prefirió una esterilización relativa. Pero igual llegó a la misma final. Conclusión, medicina no es 100% en todo, ¿verdad? Así nomás. Ahí está lo que le dije, ahí está. Este eligió una esterilización primaria prácticamente, porque a pesar que este clavo no le va a dar una fijación total. Veamos otro. Bueno, ¿de dónde es lo que sabemos tanto los traumatólogos? ¿De dónde es lo que viene tanto conocimiento? Y acá está. En el año 1950, que es más o menos la época en que los traumatólogos consideramos que se formó la traumatología, antes ese era yeso nomás, no existía otra cosa. Unos cuantos tipos locos alemanes, por supuesto, se juntaron para crear
una asociación que actualmente es una asociación mundial de traumatólogos que se dedica al estudio al estudio, al progreso, a la consolidación de la fractura, y cada vez se inventan materiales más adecuados y más firmes para una fractura. Se llama AO, y pertenecer a este grupo es todo un privilegio. O sea, cuando uno termina la residencia, se puede hacer socio de esta fundación. Tienen becas en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, Brasil, en donde a uno le envían y le hacen conocer todo, cómo funciona. Y bueno, hice una fundación mundial y donde prácticamente todos los traumatólogos aquí en Paraguay nos ceñimos por esta escuela. Por lo menos en Paraguay. No le digo en Cuba, Venezuela, no sé, pero Colombia, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, nos basamos en los conceptos que ellos manejan, ¿verdad? Y ya se acoplaron ahora, Francia, Italia, ya es a nivel mundial. Hasta los chinos. Los chinos, esto tienen una empresa de osteosíntesis en Alemania, que es la original. Pero los chinos ya hicieron lo mismo, ya fabrican también allá. Así que hay de buena calidad y mala calidad. Eso es o en alemán, muy largo. En alemán no sé ni cómo se pronuncia, pero es la Asociación para el Estudio Biomecánico y Funcional de las Fracturas y Difusión de la Osteosíntesis. Eso es lo que significa la sigla O en alemán. Ahí está, esa es historia nomás. 1950, empieza recién todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Había que recuperar a los alemanes, a los soldados muy rápidamente, entonces había que hacer cirugía, ya no andaba mal, te mal yeso nomás, y se pensaban a inventar los implantes. Cada vez se fue eligiendo mejores implantes, cada vez se fue estudiando mejor, y actualmente ya llegamos a todos los conceptos que yo le estoy transmitiendo, ¿verdad? Ahí está el final. ¿Qué es lo que buscamos todos? ¿Qué es con todo esto de acá a acá, con todo esto de hoy, con todo este estudio que cuesta? ¿Para qué? Para esto. Todo el curso se basa en esto. Objetivos del tratamiento de una fractura, no solamente quirúrgico, objetivo del tratamiento quirúrgico de la fractura. Reducción de la fractura significa restablecer, así resumidas cuentas, es restablecer la anatomía. Lograr la estabilización adecuada a la fractura, como estuvimos hablando. Movilizar precozmente al paciente, porque ya sabemos que se tiene que mover y tiene que llegar carga, y lograr la consolidación de la fractura. Vea la línea de objetivo de acá a acá. 4 cosas nomás son: reducción de la fractura, restablecer la anatomía ósea en su mayor grado posible, ¿verdad? Lograr la estabilización adecuada de la fractura, movilizar precozmente, porque se tiene que mover. Hablamos con una fractura, no se van a quedar ustedes en cama 4 meses con una fractura de tobillo. Tiene que venir con la facultad. O por lo menos tiene que poder mover los dedos, ¿verdad? Por eso hay que lograr la rehabilitación funcional precoz. Y por supuesto que este es el último. Esto es para aprender de memoria. Objetivo, tratamiento de las fracturas. Para lograr eso tenemos el famoso yeso, que cada vez usamos menos, y los materiales de osteosíntesis. Y eso es lo que le voy a hablar un poquito antes de terminar esta cuestión. Tenemos que lograr con todo esto que estuvimos hablando, que la reducción de una fractura, que es el restablecimiento de la fractura, de la anatomía de la fractura en su forma anatómica y funcional. No dice reducción de la anatomía normal, porque es muy jodido esto, es muy difícil. De ahí que viene ahora el término actual, que es este. Que es lo que buscamos. Reducción anatómica no siempre, pero sí buscamos. Reducción funcional es restablecer los fragmentos óseos de tal manera que consoliden y aseguran una función articular normal. Este es el objetivo de la fractura, el tratamiento de la fractura. Reducción del restablecimiento de los fragmentos óseos, y esto es lo que el paciente quiere ver. Reducción, no quiero ver que se desplace 1 milímetro. A mí no me importa eso. Si yo no toco la fractura, yo sé que igual se van a crear un puente óseo, pero yo tengo que lograr esto.
O sea, yo le pregunto, ¿qué prefieren? ¿Una reducción anatómica normal o una reducción funcional? Esta es la respuesta, reducción funcional. Porque lograr esto es muy complicado y difícil. Estos son los objetivos de tratamiento que ya dijimos, ¿verdad? Llegar a este punto. Y para eso tengo que tener en cuenta esto que es osteosíntesis. Ese es todo un tema que voy a ver si podemos llegar a esto en la próxima clase. A lo mejor yo le voy a dejar ya este tema de osteosíntesis para la próxima clase. ¿Está bien? Dale, doctor. Bueno, para culminar, le voy a tirar 4 imágenes. Primera imagen. Segunda imagen. No, esta es la primera imagen. Segunda imagen. Tercera imagen. Y gracias. Ahí vamos acá. ¿Qué ven ahí? Una banana. ¿Verdad? Una banana pelada. Y en la placa puesta sobre la banana. Esto es lo que yo quiero lograr, ¿verdad? Objetivo de reducción de la fractura. Reducción anatómica, si es posible, y funcional. Imagínense una fractura acá. ¿Verdad? Esto quiero lograr. Este es un concepto del año, a ver, 1958, cuando empezó el tema, cuando empezaron los traumatólogos a hablar del tema. Reducción anatómica, fijación rígida, preservación del tejido blando, movilización activa precoz. El primero, el segundo y el tercero no había problema, pero ¿cómo guau podemos meter esto dentro de la banana sin pelar la banana? Medio complicado, ¿verdad? No se puede. Esto ejemplifica el periósteo del hueso. Entonces, tocamos todo el periósteo, tocamos el hematoma y nos íbamos a la vez. No pegaban, hacían retardo de consolidación, hacían pseudoartrosis, se rompían las placas, se saltaban los tornillos. Era un problema, porque la reducción abierta desvitaliza el hueso. Entonces empezaron a pensar estos tipos. ¿Y si hacemos una reducción indirecta? Bueno, vino la segunda etapa ya de la traumatología en el año 1980 más o menos. Vamos a preservar, muchachos, la vascularización porque estos 20 años que pasaron fueron fatales. Se rompían todas las fracturas, se rompían los metales, se saltaba todo. Bueno, ¿cuál era la causa? El desparramar el foco de fractura y pelar el hueso. Bueno, ok, vamos a tratar de no pelar más el hueso. Nos fuimos ahí. Nos fuimos acá. Vamos a colocar la fractura, cortamos hasta el hueso, pelamos un poquitito, pero ya no se pelaba tanto. Logramos una reducción anatómica, logramos una reducción funcional, preservábamos la vascularización y había una movilización activa precoz. Hoy coité. ¿Pero qué quedaba? Una gran herida siempre. En el año 1980 ya empezaron a venir los clavos endomedulares y entonces de vuelta para competir con los clavos endomedulares fuimos a la cuarta etapa. Ahí ya está, 2000 ya entramos, desde el 90, del 2000 para arriba, hasta hoy día. Y se estableció este tipo de cirugía, mío, osteosíntesis con cirugía mínimamente invasiva. La misma fractura, la misma cirugía, solo que ya no pelábamos la banana. Chiquitito, chiquitito, metíamos la placa en la zona de la fractura. Esta es la zona de la fractura. Y acá reuníamos todas las condiciones. Preservamos el hematoma. Preservamos la vascularización. Logramos estabilización relativa, ya no logramos, algunas veces absolutas, pero la mayoría, acá ya buscamos nosotros la estabilización relativa nomás, la movilización precoz y la consolidación de la fractura.
Esto trajo aparejado la incorporación de esto, una cirugía guiada por imagen, arco en C. Le voy a mostrar yo una foto, un equipo en el cual yo puedo hacer esta cirugía, colocar esta placa sin abrir el foco. Es una radioscopía, se ve la fractura en el momento de la cirugía. Bueno, esta es la evolución. Primera etapa, no respetábamos nada, pero dejábamos una linda radiografía. Dejábamos una linda radiografía y respetábamos un poco más, pero igual seguimos pelando el hueso y tocando el foco de fractura. Esta es. Pelábamos todavía un poquito, pero tocamos el foco de fractura. Y finalmente llegamos a esta con la misma forma de la placa, pero sin tocar el foco de fractura. Conseguíamos, a ver, bueno, hay imagen, no tengo todavía imagen, en la próxima vamos a hablar. Conseguíamos esto, meter estos clavos acá. A ver. Alguien me preguntó cuál era mejor. Ahí está. ¿Ven? ¿Cómo metimos hasta el final, pero respetando el foco de fractura? Acá no se toca el foco de fractura. Después les voy a mostrar cómo se hace la técnica. Bueno, hablamos de callo óseo, concepto de estabilización relativa, consolidación secundaria, concepto de estabilización absoluta, consolidación primaria, diversa reducción anatómica y funcional, y en qué consiste la elección adecuada del tratamiento. ¿Alguna pregunta? ¿O fui muy claro o no?